Bueno, pues ahora sí, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por asistir a este segundo día de estas jornadas, las cuartas jornadas que organizamos desde AFIN Compliance en materia de cumplimiento normativo y riesgos. Ya sabéis que las hemos empezado ya a instaurar como un hito, ¿no?, de todos los años, más o menos por estas fechas. Así que agradeceros vuestro tiempo y vuestra participación. Y justo en la sesión de hoy tenemos a Ángel Moreno y Alexandra Cortés, que son socio y consultora ya muy senior, ¿no?, del área de finanzas cuantitativas en AFI, que justo y especialistas en este tema que nos traen hoy, ¿no?, y que queríamos compartir con vosotros todas las inquietudes que a lo largo de este año 2022 y van a seguir en el 2023, ¿no?, tenéis muchos de vosotros, ¿no?, que vemos también mucha cara no, porque no nos vemos las caras, pero sí que vemos mucho nombre ya conocido, ¿no? Y es concreto el título de la ponencia de hoy era Gestión y control de la liquidez en las ICES, ¿no? Y procedimientos de valoración de instrumentos no negociados en un mercado regulado, ¿no?, o bien ilíquidos o cuyo precio no es representativo, ¿no? ¿Qué hacer? Entonces, bueno, yo sin más dilación, para que luego os dé tiempo, os dejo en las mejores manos, y lo que haremos será reservar unos minutitos al final para cualquier pregunta o duda que podáis tener sobre la sesión o sobre el tema, para que podáis compartir, ¿no?, con ellos. Muchas gracias, Rocío. Voy a apoyarme en presentación. Vale. Entiendo que se ve y que me oís bien. Fenomenal. Oye, pues como decíamos, Alexandra Cortés y yo vamos a estar hablando de riesgo de liquidez este ratito. Que vamos a tocar una pequeña introducción que voy a hacer yo mismo al asunto para situar el porqué de estas normativas, el porqué de estas mediciones. Y vamos a continuar con un repaso a la normativa, la circular original 6/2009, las directrices de ESMA, la guía técnica que se publicó finalmente este año 2022, a inicios de año. Tuvimos un borrador el año pasado, y entraremos a ver detalles de manera de medición de liquidez del activo, la liquidez vista desde la perspectiva del pasivo, el análisis conjunto del activo y el pasivo, que es fundamental, y luego un poquito de reflexiones al respecto de valoración de productos ilíquidos, como comentaba Rocío. Oye, antecedentes, ¿no?, para que situemos el por qué estas mediciones de liquidez son necesarias. Permitidme irme a otro sector para comenzar, a banca. Permitir situarnos en 2007 y ver qué pasó en Reino Unido tras una fuerte expansión de mercado hipotecario, aún con cartera de buena calidad en el banco Northern Rock. Asistimos, ¿no?, con cierta perplejidad a que, debido a una estructura de liquidez descompensada, con mucha financiación a corto plazo interbancario, pues nos encontramos con que en septiembre del 2007 agotó Northern Rock sus recursos de liquidez, no pudo acceder al mercado interbancario, le cerraron las líneas y tuvo que acudir a la ventanilla de emergencia del Banco de Inglaterra. En concreto, el 14 de septiembre pudimos ver en las noticias colas delante de las oficinas de Northern Rock de clientes para retirar sus fondos, ¿no? Y ahí, oye, dejadme visualmente compartiros un minuto de vídeo de noticias. Disculpad porque es en inglés.
de la situación que vimos ese día. Bueno, ya habéis visto esto. Ya habéis visto, eso puede pasar en banca, ¿no? Retirada de una situación de cierta debilidad, retirada por parte de los depositantes y eso pues rompe cualquier esquema bancario, ¿no? Pero bueno, eso en banca diréis, ¿no? Y nosotros estamos en gestión de activos, ¿vale? Oye, pasan unos años y nos encontramos, oye, los más recientemente incorporados al sector, nos encontramos en 2019, el resto lo recordaréis, con problemas en el ámbito de gestión de activos, ¿no? E igual, en zonas geográficas y en países en los que no están precisamente poco desarrollados, ¿no? Nos encontramos un fondo de un gestor, de uno de los gestores más famosos de Reino Unido, Woodford, cancelando los reembolsos de un fondo bien potente, ¿no? A ese respecto os dejamos también un vídeo en las presentaciones que circularemos y el mismo año, prácticamente coincidiendo, renglón seguido del problema con Woodford, en H2O otro problema similar, ¿no? Desencadenado también por una situación de no adecuación de la liquidez de las inversiones, un aviso desde Morningstar de preocupación por este asunto en esos fondos, pues desencadenan los reembolsos de más de 6.400 millones de euros o dólares en poco más de 7
10 días, ¿no? Eso lleva también a suspender la suscripción y los reembolsos de los productos y búsqueda de mecanismos para poder ir liquidando esos vehículos, ¿no? También os dejo hoy algún vídeo para que veáis, ¿no? Esto es lo que tratamos de evitar con las mediciones de liquidez en nuestros vehículos y el acompasamiento de la liquidez de las inversiones con las posibilidades de reembolso y de salida de los partícipes, ¿no? Y nos lleva, último comentario, ¿no? A escuchar al gobernador del Banco de Inglaterra advertir sobre literalmente la mentira en la que están construidos estos fondos de inversión supuestamente de liquidez diaria sobre activos que fundamentalmente no son líquidos. Bueno, en muchos casos no han sido, ¿no? Y eso puede provocar problemas serios y contagios, ¿no? En los propios vídeos que os hemos dejado podréis ver también, oye, cómo ese contagio en la industria de fondos, teniendo otros fondos invertidos en los primeros, podría llegar a provocar una escalada y un problema global en la industria, ¿no? Aquí, ¿qué llamamos riesgo de liquidez? Pues tan simple como a lo que estamos viendo, no tener activos suficientemente líquidos para poder honrar los deseos de nuestros suscriptores, de los inversores en nuestros vehículos, ¿no? Generando problemas que veremos al respecto de, oye, yo a lo mejor puedo incluso vender una parte de los activos, pero voy a estar vendiendo los activos más líquidos. Los inversores que se quedan van a sufrir porque se van a quedar con activos de peor calidad en términos de liquidez. Y todo esto hay que tenerlo ordenado y planificado para cuando vaya a ocurrir el problema de retirada por encima de nuestras expectativas, poder hacer frente a ello con los menores problemas posibles, ¿no? Este es el problema, que se junte la iliquidez de las inversiones subyacentes con posibilidad de retirada de los inversores, ¿no? Y retirada que se va a retroalimentar con sí misma, porque basta que salgan las noticias que en algún sitio hay problemas para que el dinero, lógicamente, huya, ¿no? Y de manera razonable, como veíamos en el vídeo, así lo vean los... ¿Pérdidas vamos a tener? Oye, pues pérdidas, tener que forzar las ventas, posibles pérdidas o desequilibrios entre inversores que salen y los que se quedan. También en momentos de liquidez vamos a necesitar más tiempo para vender los activos, sufriendo menos pérdidas. Eso nos hace entrar en juego también el valor de mercado en ese periodo, no solo la pura liquidez, sino la mezcla de los dos, aunque se nos produzca una salida masiva de retirada de fondos junto con un mercado bajista, ¿no? Esas van a ser las pérdidas que buscamos, ¿no? Vamos, que buscamos minimizar, ¿no? Características diferentes, ¿no?, del riesgo de liquidez. El riesgo de mercado, riesgo de crédito, la industria de gestión de activos los asumen los inversores, y mientras a qué riesgos, pues bien, ¿no? Pero el riesgo de liquidez va a suponer un problema al gestor, a la gestora, ¿vale? Por su incumplimiento de compromisos que tengan firmados con los clientes, ¿no? ¿Qué otra característica diferencial tiene este riesgo de liquidez? Que nos hace combinar y tener que gestionar conjuntamente el activo y el pasivo. Las inversiones que estamos realizando desde el vehículo con la gestión de los clientes, la gestión del pasivo, la gestión de las retiradas. ¿Qué herramientas tenemos ahí, ¿no? Y por otro lado, es un riesgo al que estamos menos acostumbrados. Riesgo de mercado, riesgo de crédito,
son clásicos, son bueno, los que todos primero nos damos cuenta, los que tenemos más instaurados las maneras de medir, y en riesgo de liquidez no tanto. Hemos vivido mucho tiempo sin ser del todo conscientes o poniendo todas las medidas que se están poniendo actualmente, por iniciativa propia y por iniciativa regulatoria. Binomio, por tanto, activo-pasivo, que tendremos que considerar características de los activos, situación de los mercados, invirtiendo, qué cantidades, qué importes tenemos de cada activo, qué importes tenemos no solo en cada activo, en cada fondo, sino qué importe de cada activo tenemos en el conjunto de fondos que gestionamos. Muchos vehículos, en uno en concreto, pues puede no estar invertido una cantidad significativa de un activo, pero bueno, todos sabemos que tendemos a las carteras a elegir mismos activos en los distintos vehículos, y si en un momento determinado hay un problema con un activo, lo vamos a tener en todos los vehículos. En todos los vehículos vamos a querer vender ese activo, y esa acumulación de vehículos invertidos sobre el mismo activo son los que pueden provocar un problema si no lo hemos medido correctamente antes, ¿no? Y en el pasivo vamos a necesitar generar flujos con el activo para cubrir los reembolsos que nos soliciten, aparte de otras salidas de dinero del vehículo, de comisiones, gastos, impuestos, devoluciones de financiaciones si es que tenemos, aportaciones de márgenes si es que estamos operando en derivados. Ese es el entorno, visto así muy rápidamente, y voy a dar paso para entrar con Alexandra a los detalles de la norma. Normativa. ¿Qué tres principales normativas son las que regula el riesgo de liquidez, en cuanto a la gestión de riesgo de liquidez? La primera de ellas, en la que nos va a regular y que nos viene regulando desde 2009, todo lo que conlleva el control de riesgos, ¿vale? Con lo cual, la circular de CNMV, la 6/2009. Esta circular lo que recoge es, entre otras cosas, cuáles son las funciones de la unidad de gestión de riesgos. Y en concreto, respecto al riesgo de liquidez, lo que dice es que se tiene que verificar que se está gestionando adecuadamente la liquidez. ¿Cómo? Pues controlando, por un lado, la profundidad del mercado y los instrumentos en los que se invierte dentro de la gestora. Intentar tener bien diseñado un sistema de una liquidación ordenada de las posiciones en casos en los que haya que hacer esas posibles liquidaciones. Garantizar esa capacidad de atender a las solicitudes de reembolso en el caso de que haya esas solicitudes, y además de un modo que se respete siempre, en todo momento, la equidad entre los inversores, es decir, que no haya diferencias entre los inversores que se van y los que se quedan. ¿Qué nos dice? Tenemos que medir la liquidez desde 3 puntos de vista. Por un lado, la liquidez de los activos, es decir, fijándonos en cuáles son las características o los parámetros que podamos seguir dentro de los instrumentos financieros. Todo lo que podamos, pues frecuencia de negociación, volumen de negociación, disponibilidad de precios de mercados, el diferencial PIDAS que tengamos en los precios, cantidad de intermediarios financieros que haya. Luego entraremos más en concreto y analizaremos un poco, dependiendo cuáles son los tipos de activo, en qué nos tenemos que fijar. En algunos casos serán métricas, podrán ser métricas más cuantitativas, porque tendremos más facilidad de acceder a ese tipo de datos. En otro tipo de activos tendremos que utilizar quizá técnicas más cualitativas, en el que podamos darle una liquidez de una forma más teórica, porque no disponemos de tanta claridad o de tantos datos en cuanto al volumen, a los volúmenes de negociación o a los propios datos de precios de mercado, ¿vale? También tenemos que verlo desde el punto de los pasivos, es decir, tendremos que ver cuál es la estructura de los partícipes y el grado de concentración, si los tenemos muy concentrados, si hay muchos grandes partícipes o está muy dividido en pequeños partícipes.
Los patrones de reembolso, si ha habido históricamente algún periodo o alguna época en el que, por el motivo que fuera, ha habido una salida mayor de partícipes. Y obviamente tendremos que tener siempre en cuenta la existencia de restricciones al reembolso dentro, que esté recogido ya dentro de nuestro propio folleto, porque eso obviamente lo tendremos que tener en cuenta. Pero además de analizar el activo y el pasivo por separado, tendremos que hacer una conjunción activo-pasivo, ¿vale? Para tener claro si con los activos que consideramos líquidos o que podemos deshacernos rápidamente en mercado sin entrar en grandes pérdidas, vamos a tener suficiente liquidez para efectuar ciertos movimientos o ciertos reembolsos que se nos pueden plantear por salidas de partícipes. Y lo tendremos que analizar, como comentaba antes Ángel, de forma individual en cada fondo y así como global. Es decir, tendremos que tener en cuenta que si hay activos que los tenemos en varios vehículos de nuestra gestora, los tendremos que analizar también conjuntamente, porque en el momento que haya un problema con ese activo, vamos a tener problema intensificado, ¿vale? Porque no tendremos que deshacernos de 100 acciones, por ejemplo, 200, sino que tendremos 100.000, porque acumulado entre todos los vehículos, esto se hace mayor, ¿vale? Con lo cual, siempre lo tendremos que analizar desde los dos puntos de vista. Y además, tenemos que hacer unas pruebas de tolerancia o pruebas de estrés, ¿vale? En cuanto al riesgo de liquidez, al igual que siempre hemos venido haciendo con riesgo de mercado, incluso con riesgo de crédito, también tendremos que tenerlo en cuenta en riesgo de liquidez. En este último sentido, en cuanto a esas pruebas de tolerancia, pruebas de estrés, en 2019 ESMA publica sus directrices sobre los test de estrés de liquidez, ¿vale? De LST por las siglas que vienen en inglés, pero que afectan esta publicación, estas directrices a todos los fondos UCITS y de fondos de inversión alternativa, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la idea de ESMA? Por un lado, homogeneizar un poco las pruebas de resistencia entre activos y los pasivos que tienen en todos los fondos de la Unión Europea, porque digamos que como no había una normativa que intentara juntar toda esta parte, al final cada uno estaba haciendo un poco lo que quisiera. Y además, asegurar que los gestores tienen en cuenta los riesgos de liquidez a la hora de invertir en nuevos productos y que usan estos test de estrés como herramienta para mitigarlos. Es decir, la idea de utilizar estos test de estrés es que se puedan diseñar modelos para después, modelos de gestión a la hora de deshacer posiciones. Es decir, si en algún momento tienes un gran reembolso o te vienen varios partícipes en los que hay que reembolsar, tener diseñado un plan de contingencia en el que poder actuar y de tal forma que se haya las mínimas pérdidas posibles, tanto para los que se van como para los que se vengan. Aquí recordad que la idea es que tanto los que se van como los que se quedan estén en igualdad de condiciones. Esta normativa, estas directrices son aplicables a gestoras, depositarios y autoridades nacionales competentes, ¿vale? A las ANC. ¿Cuál es un poco la idea? Bueno, pues en general en gestoras lo que nos dicen es, oye, que hay que analizar bien cuáles son los factores de riesgo, tener diferentes escenarios definidos y con diferentes intensidades, definir diferentes productos e indicadores que se deban dar seguimientos en cuanto a liquidez, información, o sea, dar información de estos resultados de test de estrés a los responsables de la gestora y que, digamos, intentar aplicar o que se dé mayor uso de estos test de estrés en cuanto a la propia gestión de riesgos y gestión de carteras. Bueno, aparte de lo que nos indican es que hay que tener una política actualizada de toda la parte de los test de estrés y no solo la política en cuanto a lo que es la realización, sino lo que os comentaba, los planes de contingencia que hay que tener en cuanto a estos test de estrés después. Pero no solo afecta, como os comentaba, a gestoras, sino que también afecta a depositarios y a las propias autoridades, ¿vale? A los depositarios, porque básicamente lo que dicen es que tienen que controlar que las gestoras cuenten con estos test de estrés documentados
y puede llegar al caso de que si no, no lo tienen documentado, pues que tengan que reportar, dependiendo de la legislación nacional, pero reportar a la autoridad competente. Y en el caso de las autoridades competentes, lo que van a hacer, y como ya sabéis, en general, por ejemplo, el CNMV sí que lleva haciendo los últimos años, que pueden pueden solicitar estos test de estrés a las gestoras y es labor también de las gestoras notificar a las autoridades en el caso de identificar riesgos materiales. Por último, la más novedosa, en en 2021 ya emitieron un borrador, sometieron a consulta pública una propuesta de guía técnica sobre la gestión y control de liquidez y sacaron la versión final ya en enero de 2022, CNMV, ¿vale? Con lo cual, digamos que llevamos muy poquitos meses con una guía técnica CNMV. Esta guía técnica lo que viene es un poco a intentar unificar los criterios supervisores, es decir, CNMV lo que ha intentado hacer es, utilizar, basándose en ya sus propias normativas, en todas las directrices de ESMA, en todas las recomendaciones de los supervisores también europeos, intentar aunarlo para sacarlo en un documento. Este documento lo que va a hacer es, lo que dice el CNMV es que ella va a evaluar a las gestoras siguiendo ese documento. Entonces, en el caso de que una gestora no siga esa guía técnica en cuanto a la gestión de riesgo de liquidez, lo que va a tener que hacer es justificar su actuación y acreditar que la forma en la que ellos lo están haciendo también es válida, aunque no siga las recomendaciones de CNMV. En esta guía técnica, digamos que los procedimientos en gestión de liquidez se dividen en 4 bloques diferentes, ¿vale? Por un lado, analizar y ver bien cuáles son los límites que se establecen en la pura fase de diseño, es decir, cuando estamos creando el fondo, tenemos una serie también de herramientas, de límites y de análisis que tenemos que hacer en esa fase de diseño del fondo. Después, de forma recurrente, lo que ya venía contemplado en la circular 6/2009, pues los análisis y controles recurrentes para garantizar el alineamiento entre el perfil del activo y del pasivo. Punto 3, tener claras cuáles son las herramientas que tenemos disponibles para la gestión de la liquidez. Y por último, que tengamos claro que todo lo que conlleva la gestión de liquidez no es únicamente, no estamos hablando únicamente de la unidad de control de riesgos, sino que afecta a diferentes áreas de la gestora, así como al propio Consejo de Administración, que tiene que estar al tanto de todo el tema en cuanto a gestión de liquidez. Y yendo muy rápido, porque si no, no nos da tiempo con el resto, bueno, en análisis y límites del fase de diseño, tener clara cuál va a ser la frecuencia de la liquidez del valor liquidativo que vamos a ofrecer. Si queremos valorar esa necesidad de poder dar plazos de preaviso en el folleto, es decir, avisar previamente cuando estamos en el propio folleto de, para hacer ciertos reembolsos se van a necesitar más días. Establecer límites o umbrales en exposición en función de niveles de liquidez o incluso respecto al análisis hacer análisis previos de liquidez para determinadas inversiones que tengamos claro que se van a introducir en el fondo. Los controles recurrentes, lo que ya nos decía la circular, hay que tener claro la metodología que se utiliza para el cálculo de los ratios de liquidez, tenerlo todo detallado, dar estimaciones en horizontes temporales de venta, es decir, tener claro cuánto tardaríamos en deshacer una posición y, por tanto, cuánto tardaríamos en deshacer, por ejemplo, también un porcentaje del fondo, un 20% del fondo, un 30% del fondo, ¿vale? Hacer escenarios tanto históricos como hipotéticos de reembolsos y otras obligaciones de pago. Y, por supuesto, tanto pruebas de estrés y pruebas de estrés inversas. Es decir, ¿qué nos tendría que pasar para que nosotros tuviéramos problemas en el fondo? O sea, diseñar, hacer una prueba de estrés inversa es, una prueba de estrés normal sería, vamos a estresar, por ejemplo, que los volúmenes caen y, por tanto, yo puedo deshacer menos, etcétera. Y con eso veríamos, pues, si tenemos problemas, cómo se nos reduce la liquidez, cuánto podríamos deshacer.
La prueba de estrés inversa al final es, oye, ¿hasta dónde tendremos que mover nuestros factores de riesgo para que se nos presente un problema y no podamos ejecutar, o sea, no podamos atender a los pagos, ¿vale? O sea, hacer los dos tipos de pruebas. Tener claras las herramientas que tenemos para la gestión de liquidez. Más adelante también hablaremos de ellas, pero las típicas, o sea, aplicación de precios bid-ask a la hora de valorar los activos, es decir, en ciertos periodos, en vez de utilizar el mid, intentar ir a bid o ask o el swing price. Y luego, lo que os comentaba, que en gestión de liquidez tienen que estar involucradas varias áreas de la gestora, desde obviamente los propios gestores hasta el consejo de administración. Y todo ello tiene que estar diseñado en un manual, en un proceso que sea, digamos, que nos sirva tanto para la parte de medición como para la parte de procedimientos en el caso de tener que utilizarlos en algún momento de desembolso. Y luego, oye, mirando lo que nos dicen las normativas, lo que tenemos claro es que lo que nos dicen es que tenemos que medir tanto la liquidez del activo, la liquidez del pasivo, como el binomio, el binomio activo-pasivo. Entonces, dentro del activo, ¿en qué nos tenemos que fijar para poder o qué podemos utilizar para poder medir la liquidez de los activos? Entonces, lo que nos va a pasar con liquidez es que vamos a necesitar mucha cantidad de información, ¿vale? Tanto a nivel histórico, porque vamos a depender mucho de los datos históricos que podamos acceder de todos los activos que tengamos, como también a nivel de cantidad de indicadores de negociación para un mismo instrumento. Es decir, no nos vamos a poder quedar con solo un parámetro. Por ejemplo, por poneros un poco la diferencia, en riesgo de mercado, para medir riesgo de mercado, pues en general, pues a lo mejor simplemente con el precio histórico de un activo para una renta variable, podríamos calcular relativamente bien un valor, una métrica de VaR, porque podríamos calcular sobre esos precios una volatilidad histórica y a su vez pues aplicar, por ejemplo, o bien una metodología de simulación histórica o bien una metodología de paramétrico y obtenemos un dato de VaR. En el caso del riesgo de liquidez no nos vale con utilizar únicamente un parámetro, sino que vamos a necesitar de varios y de intentar mezclarlos y ver cómo conjuntan entre ellos para poder dar valores. Posibles métricas que podemos tener en cuenta en cuanto a liquidez, en cuanto a riesgo de liquidez, plazos de liquidación, es decir, cuánto tardamos en deshacer una posición, intentando fijar unos costes máximos por transacción. Es decir, si nosotros asumimos que nuestro coste máximo es un porcentaje o la cantidad que nosotros fijemos, ¿cuántos días vamos a tardar en poder deshacer esa posición? Intentar dar un rating de liquidez, un análisis más cualitativo a todos los activos, de tal forma que pues, un análogo a lo que puede ser un rating en crédito, a cada uno de los otros activos le podamos dar una puntuación analizando otro tipo de parámetros más cualitativos. Liquidez disponible. O sea, en este caso lo que vamos a hacer es fijar un horizonte temporal y calcular cuánto de nuestra cartera va a poder ser liquidado en ese horizonte. Es decir, por ejemplo, a 2 días, cuánto de nuestra cartera nosotros podemos conseguir y tener disponible en 2 días. Y luego, por último, el coste de liquidez. O sea, es decir, analizar, partiendo desde el precio de valoración, cuál puede ser un coste de oferta y demanda en el caso de tener que deshacer nuestra cartera. O sea, son diferentes métricas y diferentes puntos de vista en los que se puede analizar el riesgo de liquidez. En renta variable, ¿vale? ¿Qué es lo que nos vamos a fijar en renta variable? Renta variable, dentro de los activos que tenemos, es de los más medibles cuantitativamente. ¿Por qué? Porque en general las ventajas que tienen tanto acciones como ETFs, vamos a meterlo aquí, aunque bueno, con ETFs tendremos que hacer un pequeño asterisco, es que al ser cotizados en cámaras,
tenemos mucha información sobre ese tipo de activos, con lo cual es muy sencillo y bastante público conocer el volumen medio negociado de las sesiones, la capitalización que tienen esas acciones, es decir, a mayor en general, y esto, o sea, el volumen es algo totalmente medido porque o sea, se puede ver que se ha negociado, pero la capitalización en general, la mayor capitalización, suelen tener mayor liquidez los activos, pero también es importante mirar el spread, o sea, el diferencial que tenemos entre el bid y el ask, la profundidad de las cotizaciones de cierre, la pertenencia a un índice representativo. Si se pertenece a un índice, normalmente también hay mayor liquidez en ese tipo de acciones. Entonces, ¿cuánto vamos a necesitar? ¿Cuál va a ser el tiempo de liquidación de una posición? Pues eso nos puede venir dado con apoyo del volumen. Si nosotros sabemos cuál es el volumen negociado, volumen medio negociado, históricamente o en un número de sesiones, y además también conocemos el free float de una compañía, o sea, esa capitalización, podemos estimar más o menos cuánto tiempo podemos deshacer, cuánto tiempo necesitamos para deshacer esa posición. El coste de liquidar, pues el coste de liquidar nos va a venir dado tanto por el spread como por la profundidad de mercado que tenga ese activo en mercado. Y aquí, con cautela, porque lo que en principio puede dar casos, no siempre tiene que ocurrir así. Es decir, tanto la capitalización, por ejemplo, como la pertenencia a índices significativos nos pueden ayudar y nos pueden indicar que en general a mayor capitalización y pertenencia a índices va a tener más liquidez el activo, pero no siempre es así porque puede haber ciertas empresas también que tengan posiciones estratégicas o participaciones empresariales que hagan que ciertas posiciones sean líquidas o todo lo contrario, que sean ilíquidas, aun cumpliéndose alguno de las características anteriores. Y pasamos de un activo que es relativamente bastante fácil de medir porque tenemos mucha información de él a un activo que nos tiende a pasar todo lo contrario, que es renta fija. En renta fija la disponibilidad de datos es mucho más opaca, con lo cual no podemos hacer las mismas, digamos, o tomar los mismos datos que sí que tomábamos en acciones, porque los volúmenes no son conocidos. Incluso también sabéis que muchas veces los precios dependen muchas veces de los contribuidores y no son precios muchas veces ejecutables como tal, con lo cual nuestros datos ya empiezan a ser mucho más complicados. Aparte, en la renta fija es verdad que las políticas monetarias le afectan mucho. El que un activo no encontremos volúmenes diarios no implica que no haya una demanda por ese emisor, sino simplemente que es que los que tienen los bonos o esa emisión no se quieren deshacer de ella, pero en cuanto la sacas a mercado hay mucha disponibilidad. Depende mucho también la liquidez del rating, de la subordinación, etc. En renta fija es muy habitual utilizar modelos más teóricos, ¿vale? Basados en ciertas características para intentar irle aplicando ciertos porcentajes de liquidez. ¿Qué nos podemos fijar? Bueno, aquí os dejo una serie de características, pero bueno, lo típico, volumen emitido, a mayor volumen, en general mayor liquidez. El tipo de emisor, pues no es lo mismo un gobierno que una empresa pequeñita que es la primera vez que emite, que no es muy conocida. Entonces, el bid-ask, o sea, obviamente, si en el caso de que tengan precios, pues el spread, el diferencial del bid-ask, la calidad crediticia, mayor calidad crediticia en general suele tener mejor liquidez, pero luego depende mucho también de la situación del mercado. En mercados alcistas, la deuda subordinada suele tener bastante liquidez porque se busca mayor rentabilidad. En cambio, en mercados bajistas, la deuda subordinada se vuelve totalmente ilíquida y es la senior la que tiene un poquito más. País y moneda, los plazos, la tipología de instrumentos, mayor complejidad suele dar mayor liquidez también, ¿vale? Con lo cual hay que revisar una serie de parámetros que nos ayuden a definir cuál es la liquidez de la renta. Vehículos o fondos de inversión. ¿Cómo analizamos la liquidez de este tipo de activos?
¿Vale? Por un lado, hay que analizarlo desde dos puntos de vista. Por un lado, las propias características de liquidez que tenga el vehículo. Es decir, si tiene, ¿vale? Lo vamos aquí. Si tiene, o sea, los periodos de valoración. Eso quiere decir con cuánto lag publica el NAV el fondo. ¿Lo publica diariamente y o sea, justo a cierre de mercado lo está publicando? ¿O tarda 2 días en publicarlo? ¿Tarda una semana en publicar el precio de hace una semana? ¿Vale? ¿Cuánto tarda en valorar la gestora ese fondo? La frecuencia de valoración, si lo da diariamente o simplemente lo obtenemos con semanal o mensual. Normalmente, a la mayor ampliación de esa frecuencia implica menor liquidez. Periodo de preaviso que tengamos que dar, eso lo tenemos que tener en cuenta si hay que hacer un periodo de preaviso. Si tiene definidos lookup periods, es decir, periodos en los que se prohíbe los reembolsos o en los que se establecen ciertas comisiones, o sea, ya sea su versión hard o soft, ¿vale? Gates, es decir, derecho que se reservan algunos fondos a posponer la atención de los reembolsos que superen determinado umbral o incluso ver si tienen definidas en su propio folleto o en su propia normativa diferentes herramientas como pueden ser el swing price o el dilution levy, ¿vale? Que son herramientas para intentar trasladar al inversor que reembolsa o compra el impacto en la evaluación de la cartera. ¿Vale? Pero además, la idea es que no solo tengamos que mirar, saber cuáles son las propias características de la definición del propio fondo, sino que entrar a mirar cuál es la cartera del fondo para intentar analizar uno a uno cuál es la liquidez de los activos que componen el fondo. Obviamente esto hay veces que es mucho más complicado y dependiendo también del tipo de fondos, pero ese análisis conviene hacerlo de vez en cuando para intentar tener claro cuál va a ser, o sea, si la cartera que tienen por debajo nosotros la hemos analizado y vemos que tiene poco riesgo de liquidez, pues sabremos que en el caso de reembolsos nos van a atender de una forma mucho más fácil que en el caso de que tengan muchos activos líquidos. Y luego, por último, OTCs y depósitos, ¿vale? En este tipo de contratos lo que tenéis que tener claro es que por muy sencillos, por muy plain vanilla que sean, son contratos bilaterales entre dos partes, ¿vale? Con lo cual tiene que haber voluntad de ambas partes para poder deshacerse, para poder cerrar este tipo de posiciones, salvo que también haya alguna cláusula específica en el que incluyamos en los contratos. En el caso de no tener esas ventanas de poderle hacer una liquidación anticipada, lo normal es considerar el horizonte de liquidación el vencimiento del instrumento, ¿vale? Porque no siempre se va a poder deshacer anteriormente, con lo cual no podemos asumir que vayamos a poder hacer. Y luego, por el otro lado, en el caso del pasivo, ¿vale? Por un lado vamos a tener flujos conocidos, como son los gastos, los impuestos, la liquidación de operaciones pendientes o la devolución de préstamos de financiación. En ese caso son flujos que nosotros sabemos que vamos a tener que atender. Los complicados y los que tenemos que intentar modelar y definir correctamente son los que tenemos que estimar, los que no sabemos, que son reembolsos de partícipes, aumento de las garantías en las cámaras de compensación por el uso de derivados o, bueno, requerimientos de pagos, multas, indemnizaciones que podamos entrar, ¿vale? Entonces, en este caso tenemos que intentar desarrollar modelos que nos permitan estimar estas potenciales salidas, como pues perfilando a nuestros inversores, viendo cuál es la dispersión de los mismos y la tipología. Podemos acudir también a datos históricos, ver cómo se han comportado históricamente, pero también diseñar suposiciones de reembolso teóricas, por ejemplo, que se nos van nuestros 5 mayores inversores, que tengan los 5 con mayor grado perdonad, que me de concentración, que me he trabado ahí, ¿vale? Y también, bueno, hacer escenarios en el caso de que estemos trabajando con derivados, de que se nos aumente ese colateral depositado en la cámara. Y por último, hacer ese binomio activo-pasivo, ¿vale? Os cedo aquí a Ángel para que os cuente esa conjunción. Muchas gracias, Alexandra.
Y como vemos, casi para finalizar, casi. ¿Qué nos preocupa además de lo que ha comentado Alexandra, de tener liquidez para afrontar las necesidades que surjan de retiradas de fondos por parte de los inversores? Que también ver cómo evitamos los conflictos de interés entre los que invierten o reembolsan y los que se quedan o estaban en cartera. Riesgo principal, oye, que el perfil, después de generar liquidez para atender reembolsos, el perfil de la cartera resultante no sea el mismo que teníamos antes, sino que sea peor en términos de liquidez, y que por atender a un pico puntual de reembolsos reduzcamos sensiblemente la liquidez de lo restante y generemos un problema potencial a posteriori, ¿no? Con mucho mayor riesgo de liquidez por esas primeras retiradas. Con lo cual hay que tener planes para ir haciendo esa retirada de un modelo de una manera proporcional. Dos, oye, el tema de precio es bien importante. ¿Cómo vamos a estar valorando? Y después entraremos en ello. ¿Qué precios de salida estamos contemplando, a qué valoración y qué valores reales de realización vamos a tener en esos momentos? Y por tanto, esos potenciales beneficios de aquellos que salgan por una valoración superior a la que se está realizando impacte en aquellos inversores que se quedan, ¿no? Podemos utilizar, qué herramientas tenemos desde la visión de la gestión del activo. Tenemos un proceso de valoración que sea adecuado y que no dificulten en que vayamos deshaciendo posiciones menos líquidas en lugar de utilizarlas más líquidas. Es decir, contemplar ya en la propia cartera una valoración adecuada al precio de salida, para que así el proceso de gestión y de decisión no tenga que ver porque se entienda que se están como realizando unas pérdidas que no están en el liquidativo, vendiendo por debajo del precio a aquellos activos con menos liquidez, sino que si ya está reflejado en el precio, digamos que nos va, entre comillas, doler menos y vamos a gestionar mejor y poder ir realizando esas desinversiones de manera más proporcional. Y por tanto, tendremos en cuenta en la valoración de los activos si seguimos valorando a precio medio de mercado, a precio de demanda, a precio de oferta, o consideramos asuntos adicionales que veremos dentro de un momento. Otra alternativa o posibilidad de recomendación es que quizás mediante el uso de derivados en ciertos activos podamos contemplar la alternativa de tener inversiones a corto plazo, cash más derivado. Eso puede ser bastante más líquido que tener una posición directamente en un subyacente, ¿no? Jugando con futuros podemos aumentar, disminuir, ¿no?, la sensibilidad de la cartera a la renta variable sin tener la renta variable, y en general en derivados vamos a tener más liquidez para hacer y deshacer sin tanto problema. Con la consideración de, ojo, hay puesta de márgenes en la actuación con derivados. ¿Mitigantes o qué herramientas tenemos en el pasivo? Pues tenemos en la propia guía de CNMV, tenemos descritas las posibilidades legales, hoy en particular y en general, que también esto lo van a tener los vehículos en los que nosotros estamos, ¿no? Posibilidades de frenar los reembolsos o desincentivar los reembolsos mediante el cobro de comisiones momentáneamente en salidas, ¿no? Estos bloqueos pues ocurren de vez en cuando. En los vídeos que hemos dejado en el inicio de la introducción tenéis varios casos, ¿no?
también alguno muy famoso, incluso llevado al cine, la película Big Short de Michael Burry en su fondo Sion, pues también paró los reembolsos para poder continuar con su estrategia bien líquida en derivados en ese momento puntual de mercado, de crisis en Estados Unidos con las hipotecas, ¿no? También, como comentaba Alexandra, mecanismos de tener en cuenta en el valor de la cartera los costes de venta que vamos a sufrir si es que lo vendemos, pues en un momento determinado lo podemos activar, o la aplicación de un cargo específico a retiradas grandes que desincentive que salgan, y si salen, pues al menos tienen ese cargo específico que pueda compensar al vehículo. O el establecer periodos o moratorias o gates para retrasar, ordenar, limitar o parar parte de los reembolsos para dar tiempo a esa liquidación ordenada de los activos y no provocar pérdidas adicionales. ¿Qué tenemos que hacer, ¿no? Pues, oye, vincular la liquidez de la cartera de las inversiones a las necesidades de cobertura de flujos que necesitemos por retiradas o por gastos adicionales, como veíamos con Alexa. Puntos comunes: tenemos que tener esto previsto para condiciones normales y para condiciones de estrés. En las condiciones de estrés no siempre las habremos sufrido históricamente, sino tendremos que adelantarnos a ellas, ¿no? Y ojo también, porque en esos periodos en los que estemos deshaciendo las posiciones, el mercado se mueve y no solo tenemos que tener en cuenta posibles pérdidas o precios más bajos por la propia liquidez, fricción en el mercado, no posibilidad de vender al precio que nos gustaría, sino que vamos a tardar. Y al tardar, el mercado se mueve y aquí mezclamos riesgo de mercado con el riesgo de liquidez. Eso hay que tener también en cuenta. Apunte muy rápido al respecto de la valoración de productos y líquidos y que ya hemos estado viendo durante la sesión, ¿no? ¿Qué nos dice la normativa? Oye, que tenemos que ser equitativos, correctos, transparentes en interés de nuestros partícipes o ¿no? Realizar controles periódicos normales y excepcionales, ¿no? Reales o inventadas, o escenarios que prever. Tener en cuenta estas herramientas antidilutivas de las que hablábamos para, en su caso, repercutir a los partícipes que salen los costes de la operativa a la que están forzando al vehículo, ¿no? Ese proceso de valoración adecuado que veíamos antes que incentive una gestión ordenada y proporcionada entre los activos líquidos y líquidos, ¿no? En concreto, asunto que me parecía curioso poner de manifiesto es las diferencias entre lo que en otros contextos se entiende por valor razonable de activos, valoración en general de activos y especificidades específicas de valoración dentro de una institución de inversión. El valor razonable, la norma de información que nos dicen el valor razonable es el precio que recibiríamos por vender un activo por vender. Este es un precio de venta, el valor razonable. La valoración en una institución de inversión colectiva no siempre es así. El valor razonable es el precio de venta en una transacción ordenada entre partícipes de mercado en una fecha y con la intención de hacer ese trato, esa compraventa por ambas partes, ¿no? Pero, ojo, es un precio de salida, el valor razonable. En la valoración de una institución de inversión colectiva no siempre es así. Puede ser medio, de salida, entrada. Es un precio, el valor razonable, teóricamente no forzado. Ya vemos que en este caso estamos teniendo en cuenta modelos de valoración que tengan en cuenta que pueden ser forzados, sin costes de transacción, lo que pide la normativa contable sobre el valor razonable. Aquí sí podemos tener en cuenta los precios de transacción, como hemos visto. Valor razonable no tiene en cuenta la cantidad que vayamos a vender. Aquí sí,
Aquí sí debemos tener en cuenta en esos momentos de estrés. Y el impacto que eso presenta. En el valor razonable lo que busca es observar las cotizaciones y ya está. Y entrar en técnicas de valoración solo cuando no sea observable el precio, maximizando las variables observables, es igual, y tipología de valoración o de modelos basados en el mercado, en el coste de reemplazo o en los rendimientos o tires o diferenciales. Son las maneras de valorar que esas sí nos sirven y son iguales, ¿no? En el caso de valor razonable tenemos jerarquías de niveles. Nivel 1, precios cotizados directamente. Nivel 2, metodologías de valoración con importes observables en mercado. Y nivel 3, donde ya entra el criterio experto. Por poner en relieve esa diferencia de valor razonable contable y valoración dentro de una institución de inversión colectiva sujeta a y con esto, Alexandra, pues, todo lo que preveíamos, hoy a disposición, como decía Rocío, para preguntas, dudas que queréis hacer. Muchas gracias, Ángel, Alexandra. La verdad que yo creo que habéis repasado todos los temas, ¿no?, que más suelen preocupar a los gestores y a las unidades de control de riesgos, ¿no? Pero no solo, ya incidía Alexandra que esto es un tema de todas las áreas, ¿no? Si queréis, podemos aprovechar, si tenéis alguna pregunta, si las escribís por el chat, pues vamos dando respuesta a ellos. A ver si se anima alguien, que siempre, hasta que no hay una, no llegan las demás. Bueno, es que teniendo a Alexandra que ha sido tan clara, a lo mejor no ha dejado lugar a dudas. De verdad, os animamos y si no, en todo caso, sabéis que estamos a disposición por correo electrónico para quien nos quiera escribir, preguntar alguna cosa. En la propia documentación dejamos vínculos a la normativa, vínculos a algunos vídeos interesantes, si queréis rememorar esos tiempos del 19 con problemas relevantes que afortunadamente no llegaron a mucho más. Bueno, y en cualquier caso, mientras, a ver si se anima alguno, pero si no, pues eso, agradeceros la participación y os emplazamos para que podáis asistir, ¿no?, a las 3 charlas que nos quedan. Esta tarde hablaremos también de un tema bastante interesante, ¿no?, con la nueva ley que se ha llamado en la industria Crea y Crece, ¿no?, para dar ese impulso a capital riesgo, que yo creo que también va a estar muy, muy interesante, ¿no? Y mañana repasaremos también con todo el tema del nuevo folleto de KID, o sea, el nuevo folleto y el nuevo KID por la normativa de PRIIPs, que ya sabéis que tiene que estar antes del 1 de enero de 2023 totalmente adaptado. Entonces es un tema que ahora mismo también nos preocupa, nos aprieta en el zapato. Y cerraremos el ciclo de conferencias con la participación de María Vidal, socia FinReg, ¿no?, con el tema de DORA, el tema de la resiliencia digital. Entonces, bueno, os animamos a que podáis participar y muchas gracias por asistir.